Buenas noches. Muchísimas gracias a la invitación a este foro económico del NOA, a la Fundación Federalismo y Libertad, a la Fundación Naumann, que nos acompaña hace mucho tiempo, a Ricardo López Murphy por sus palabras, a quien acompañé cuando fue candidato a presidente. Tengo el honor que hoy me acompañe en esta decisión que he tomado para transformar la Argentina. Tucumán es especial para los argentinos. En este lugar de nuestra patria se fue construyendo nuestra república. De la mano de dos grandes líderes como fueron Juan Bautista Alberdi y Roca. Uno en la primera mitad del siglo XIX y el otro a fines del mismo siglo y en los primeros años del siglo XX. Ellos apostaron a valores que hoy siguen siendo los que nosotros necesitamos: el orden, el trabajo y la libertad. Estos tres elementos sentaron las bases de nuestra república y es lo que hoy necesitamos con toda la fuerza de nuestra capacidad, con el coraje de un pueblo, trabajar para dejar atrás esta decadencia populista que hoy invade a la Argentina. Sus ideas y sus acciones nos llevaron no solo a ser uno de los países más ricos del mundo, sino también donde generaciones de argentinos eligieron vivir. Con ellos entendimos muchas cosas profundas que hoy están perdidas, aunque los argentinos las llevamos en nuestro corazón. Y por eso es que estamos angustiados, tristes, porque vemos la agonía de estos valores. El valor de la ley como centralidad de la vida de una sociedad, el valor del esfuerzo, del trabajo para lograr la riqueza propia y la riqueza del país, el valor de la educación, de una educación que fue el faro de toda América, que miraban a la Argentina en su ejemplo de una educación esparcida en todo el territorio nacional. Alberdi sentó las bases de nuestra Constitución y Roca le dio la estructura institucional, expandió el Estado a lo largo y a lo ancho de todo nuestro territorio y permitió que ese Estado generase las bases de un país con infraestructura, con ganadería, con las primeras siembras, con las primeras empresas que llegaron a la Argentina. Ayer estuve en la Cámara Argentino-Francesa, la primera que se instaló en 1884 en nuestro país. Y a Roca también le debemos la Ley 1420, la que sentó las bases de una educación que desde los chicos con guardapolvo blanco hasta las universidades, luego con la reforma universitaria,
generaron 6 premios Nobel. El sueño que tenemos que hoy cada chico argentino, así como aquellos que entraron a las escuelas con su guardapolvo blanco y consiguieron un premio Nobel, así podamos lograr que la educación argentina se reconstruya. Saliendo de una educación ideológica de baja calidad que deja hoy a más de la mitad de nuestros jóvenes sin terminar el secundario y que llegan a la universidad con conocimientos mínimos para tener después la posibilidad de terminar su carrera. Nuestras universidades, a lo largo y a lo ancho del país, hoy tienen una gran cantidad de alumnos que entran y muy pocos que se reciben. Se dice que la Argentina es un país universitario. Sin embargo, solamente el 12% de nuestra población hoy logra terminar con un título universitario. Hemos dejado de ser un país universitario. Por eso es que estos valores de libertad política y de libertad económica son los que necesitamos reconstruir en esta Argentina actual. Hoy estamos aquí en Tucumán. Tucumán se ha alejado mucho de estos proyectos de Alberdi y de Roca. Tan solo dar algunos ejemplos. Tucumán tiene una tasa de actividad menor que la de todo el país, del 47%. El país tiene el 49%, que es una tasa bajísima. Si tomamos, por ejemplo, la de Uruguay, que es del 62,2%. Hoy la Argentina no crea empleo y congela a millones de argentinos en una aparente salida de la pobreza que los entierra en la pobreza, que es el programa más retrógrado que ha tenido nuestro país, que es el programa de los planes sociales. Tenemos un mercado de trabajo totalmente comprimido, con una política social absolutamente regresiva, con una cantidad de empleados registrados que suman solo 6 millones de personas, y 8 en la informalidad, y 3 con planes sociales. Y se habla de la inclusión de la Argentina. Solo 1 de cada 3 argentinos tiene determinadas coberturas en su empleo. Los demás están absolutamente afuera. Pero se prefiere mantener afuera a la mayoría de los argentinos a cambiar leyes laborales absolutamente retrógradas, que solo destruyen la posibilidad de que las empresas den empleo. Por eso es que en nuestra visión de país nosotros necesitamos comenzar por ordenar una macroeconomía que está total y absolutamente desordenada. Por eso la palabra orden es una palabra que va a regir todas las actividades de un gobierno. El orden económico, el orden de la macroeconomía, es fundamental para estabilizar el país y lograr que se pueda expandir el potencial que tenemos. Siempre hablamos de nuestro potencial, pero nuestro potencial lo tenemos siempre. Desde Mosconi, petróleo. El campo, ya Sarmiento en 1868 en su primer discurso
habló de la importancia de las granjas en el pueblo de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, y que eso iba a ser lo que nos iba a dar progreso a los argentinos. Años y años después, con las mismas condiciones, la Argentina está en la peor de sus decadencias. Entonces, no hablemos más del potencial. Desestructuremos, dinamitemos el régimen que ha generado, que ese potencial siga enterrado, como el caso de Vaca Muerta, el petróleo, que siga con precios absolutamente ridículos, que hace que tengamos que importar gas en vez de exportar y que le pone retenciones al campo, cuando todos nuestros vecinos, Uruguay, Paraguay y Brasil, han crecido en los últimos 20 años, Brasil, un 483% más en el campo que lo que creció el viejo granero del mundo. No hablemos más de lo que tenemos, hablemos de las cosas que tenemos que hacer para que lo que tenemos se convierta en riqueza para todos los argentinos. No alcanza con describir que tenemos pesca, que tenemos petróleo, que tenemos gas, que tenemos minería. Alcanza y tenemos que hacer la demolición del régimen kirchnerista de una economía que ha destruido las capacidades y potencialidades de la Argentina. Tenemos que terminar con los cuellos de botella que tenemos en nuestra balanza de pagos. Tenemos que terminar con la represión financiera. 200, el dólar hoy llegó a 400. Sabemos qué significa la represión financiera, lo hemos vivido en muchas etapas de nuestro gobierno, de distintos gobiernos. Y solo se logra destruir la economía y la capacidad de inversión de las empresas. Terminemos con los regímenes de empleo que lo único que hacen es penalizar el trabajo. Y terminemos con algo fundamental, que es la carga fiscal de la Argentina. Estuve con el Premio Nobel de Economía, que ganó su Premio Nobel por su teoría de cómo combatir la inflación. Y yo pensé, dije, ¿cómo voy a hacer? Porque nunca me llevé demasiado bien con las matemáticas. Me va a llenar un pizarrón de fórmulas. Y me dijo, se llama Tom Sargent, me dijo, Patricia, yo me dediqué a destruir las teorías que hablaban de la multicausalidad de la inflación. Y me gané el Premio Nobel por una sola cosa, que te va a resultar fácil entenderla y que no voy a sacar una lapicera para poner ninguna fórmula, como vos pensás. La única manera de no tener inflación es no tener déficit y tener superávit fiscal y fondos anticíclicos que permitan tener respuestas, por ejemplo, a la sequía que tenemos hoy en la Argentina. Y es fácil decirlo, pero fíjense lo que pasó. Y nos cocinaron como el sapo en el agua tibia. Desde el año 2003 hasta este año, hoy me dicen que subió el 46, pero me voy a guiar por la última cifra que tengo, del 42, el Estado argentino creció en el 100%, de 23 puntos del PBI en el año 2003 a 42 puntos del PBI en el año 2023. Quiere decir que el dinero de todos y cada uno de los argentinos, los que pagan el IVA en los alimentos, los que pagan ingresos brutos en sus comercios,
los que pagan retenciones en la minería, en el campo, en las economías regionales, en la soja, en el maíz, en el trigo, en todo. Los que pagan los 169 impuestos que tenemos, muchos de los cuales es más caro la estructura para pagarlos que lo que se recauda por el impuesto. Esa creación de burocracia ha significado que el dinero de todos los argentinos, que podía haberse convertido en renta, en inversión, en capacidad productiva, en nuevos emprendimientos, en nuevas startups, en tecnología, en biotecnología, en todo lo que cada uno, en la libertad de sus decisiones, hubiera decidido hacer, fue a parar a una burocracia que no le significó a los argentinos ninguna mejora en ninguno de los servicios. No tenemos ni mejor educación, ni mejor seguridad, ni mejor salud. Al revés, estamos peor. Tenemos más Estado y menos servicios. Por eso hay que derrumbar ese peso brutal que tiene el Estado sobre la economía argentina. Y esto implica un diálogo serio, concreto y sin ceder en el objetivo final con todas las provincias y con todas las municipalidades de nuestro país. Las provincias hoy, en general, tienen superávit, pero hay provincias como La Rioja que reciben la coparticipación, el 80% lo gastan en empleo público y luego hacen alguna obra. Les da lo mismo tener economía privada o no. No tienen ningún incentivo. O la provincia de Santa Cruz, que de ser la provincia ovina más importante de nuestro país y ser la Patagonia, la concentración de ovejas más importante del mundo, abandonó total y absolutamente el campo. Ya Kirchner sabía que tenía que cerrar las tranqueras del campo y las cerró primero allá. Hoy Uruguay, que tiene el tamaño de Entre Ríos, tiene más ovejas que toda la Argentina. El incentivo para producir es cero. Hoy, Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz, petrolera, tiene 127.000 habitantes y 49.000 bajo la línea de pobreza. Y tiene 2% de desempleo. Quiere decir que son empleos públicos de bajos salarios metidos en un sistema del que no pueden o no saben cómo escaparse. Y nosotros tenemos que animar a que todos los ciudadanos se escapen de esa trampa, como los tucumanos, que los van a buscar en las elecciones, como lo vimos en todas las elecciones, hacer cola para darles la dádiva del día anterior. Tenemos que romper esa lógica para que la Argentina, en esta crisis tan profunda, le tenga más miedo al miedo de la decadencia que al miedo de perder la mentira de lo que tiene. Esto es fundamental, abrir la conciencia de lo que ha sucedido en nuestro país. Hoy lo sienten las familias que tienen ingresos, porque se le van sus hijos también. Lo sienten las familias de clase media que han caído en su capacidad de vida, en su calidad, en su cultura. Una clase media culta como la clase media argentina, enormemente culta. Hoy, con un nivel cultural mucho más deteriorado. Los trabajadores con ingresos fijos y aquellos que están dentro de un sistema de planes sociales que los han empobrecido. Por eso este
nuevo régimen económico tiene que tener incentivos claros que restablezcan esta solvencia fiscal, pero que obligue a un pacto fiscal federal que no sea solo la discusión económica de los impuestos. Queremos hacer un pacto que implique que tiene que haber leyes electorales similares en todo el país. No podemos tener la ley de lemas o la ley de acoples como tiene Tucumán, porque eso viola los principios constitucionales de un ciudadano, un voto. Lo viola. El voto termina en cualquier lado. Y eso va contra la Constitución y tenemos que dar una batalla para que el país tenga un régimen electoral homogéneo, que respetando las autonomías de cada provincia se entienda el principio constitucional rige en todo nuestro país. Por eso es que para nosotros es fundamental que ese pacto fiscal institucional discuta también temas de fondo. Nosotros no vamos a permitir de ninguna manera, bajo ningún aspecto, que la educación argentina quede librada a la decisión de cada gobernador si no cumple con las leyes que rigen nuestros principios educativos, las leyes nacionales y con el artículo 6 de la Constitución que obliga a las provincias a hacerse cargo de la educación, pero que dice claramente que si las provincias no se hiciesen cargo de la educación, es la nación la que tiene que educar a los hijos, a los ciudadanos, a los niños de nuestro país. Y por eso, piensen ustedes, desde que comenzaron las clases este año, a mes y medio de comienzo de las clases, el 20% ya se perdió. En la provincia del Chubut, una provincia que hay que fundirla. Fundir Chubut es difícil, lo lograron. En la provincia de Chubut, el año pasado hubo 60 días de clase, 60. Y el candidato a gobernador, intendente de Comodoro, tuvo el tupé de discutirme públicamente que yo no me podía meter en lo que hacía la provincia de Chubut. ¿Cómo no me voy a meter si los chicos de Chubut hoy no saben leer ni escribir? Tienen que ir a escuelas particulares, a maestras particulares, o se van de la provincia porque no pueden ver a sus hijos sin estudiar. ¿Qué tiene que hacer un gobierno nacional? Poner parámetros claros para recuperar la educación en la Argentina. Vamos a desregular la profesión docente. No puede ser que solamente sea docente el que pase 4 años por un instituto de formación docente, habiendo en la Argentina 1.800. 1.800. Yo les pregunto, ¿cuántos docentes hay que puedan enseñarle en 1.800 institutos docentes? Para darles un ejemplo, Francia tiene 57 institutos docentes. Nosotros tenemos 1.800 kioscos armados que bajan la calidad de la educación de los docentes. ¿Y qué puede enseñar si el docente no sabe o no tiene los conocimientos? ¿Es culpa de él? No, culpa de un sistema que le permite entrar a una carrera, pero que no le da las herramientas necesarias. Hay que ser rigurosos con quienes entran a la carrera docente. Tienen que pasar exámenes rigurosos, porque tienen que tener una base para luego poder transmitir eso a quienes le van a enseñar. Y tenemos que hacer un examen de ingreso y uno de egreso para todos los docentes argentinos para tener la seguridad de que los chicos van a tener quien les enseñe.
Y esto no es contra los docentes, esto es a favor de un sistema de fin de la toma total de los institutos de educación docente por determinados sectores que con eso hacen horas fuera de la clase y dejan horas en soledad a los alumnos de las escuelas. Por eso es que nos vamos a animar a un cambio muy fuerte. Dije desregular la profesión docente. Esto quiere decir que cualquier profesional, sea ingeniero, médico, cientista político, abogado, economista, experto en robótica, o tenga un oficio, haciendo un curso de pedagogía, también puede enseñar. Porque vamos a necesitar de toda la fuerza acumulada del conocimiento argentino para sacar la educación adelante. Quiero decirles que el tercer punto es que nos vamos a meter a fondo con la seguridad y la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. No puede ser que, habiendo hecho el esfuerzo que hicimos durante 4 años para bajar el narcotráfico, encarcelar a las bandas, bajar en el punto de concentración más importante que el país tenía, que es la ciudad de Rosario, habiendo bajado de 288 homicidios a 160 el último año, encarcelado al jefe de los monos, encarcelado a todas las bandas, vino un señor zafaroniano y dijo, todo esto no me importa, y una ministra que dijo, con esto no vamos a ningún lado y criminalizamos a los jóvenes. Esos señores hoy provocaron que Rosario esté sangrando. Eso es, ministro Fernández, lo que sangra. Rosario sangra. Rosario sangra con muertes todos los días de chicos, de jóvenes, de personas que caminando por la calle las matan, de comerciantes que están extorsionados, como en las peores épocas de Medellín, que les ponen una bala en la puerta de su negocio y les dicen plata o plomo. Así está la ciudad de Rosario. Y por eso yo he dicho que voy a entrar a Rosario con toda la fuerza. Las fuerzas provinciales que estén en capacidad de hacerlo. Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas argentinas ayudando en todo lo que significa la pelea contra lo que hoy es un enemigo brutal, contra la posibilidad de que la Argentina viva en paz y no termine, como muchos países han terminado, en una guerra de muertos, como hoy sucede en Rosario. Me dirán algunos que no hay que meter al ejército. El ejército ya ha estado en las fronteras y la Fuerza Aérea es la única en capacidad de cuidar nuestro espacio aéreo. La única que puede cuidar el espacio aéreo por el bombardeo de los aviones de la droga es nuestra Fuerza Aérea Argentina. En consecuencia, cuando uno tiene un peligro, tiene que poder conjurarlo, porque el principio es el siguiente. La Constitución lo que plantea es que nuestras Fuerzas Armadas tienen que cumplir un precepto. Juran por la patria y por la Constitución. Cuidar la patria significa cuidar nuestros valores y nuestros territorios. Y jurar por la Constitución implica jurar por nuestros valores republicanos que tiene nuestra Constitución. Y cuidar la ley. Yo les pregunto,
Cuando en un territorio de la Argentina, sea el territorio de Rosario, o sea el territorio del sur, tomados por grupos violentos, y se cambia la soberanía de la ley, no rige la Constitución porque rige una ley narco. ¿No estamos justamente dejando que haya un territorio sin ley, un territorio sin Constitución? ¿Qué tiene que hacer quien juró por la Constitución? Defender ese territorio. Es la medida constitucional más importante y vamos para eso a tener una ley para proteger a nuestras Fuerzas Armadas y que cuando vayan ahí, vayan con toda la seguridad de que van a tener todo el complemento legal necesario y además el apoyo del pueblo argentino. No hay cambio económico, ni en el NOA ni en el resto del país, si no nos animamos a generar un cambio de régimen. No hay cambio económico si no, como bien dijo Ricardo, aumentamos la cantidad de empresas que tenemos en nuestro país, chicas, medianas, grandes, las que sean. Nosotros somos vergonzantes, solo hablamos de las pymes. Tenemos que hablar de las pymes, de las medianas, de las grandes, y queremos que cada pyme sueñe con ser una gran empresa, una empresa multinacional. Eso es orgullo para los argentinos. No le tenemos miedo a ser un país rico, no tenemos que tener miedo a tener más empresas, tenemos que tener condiciones para tenerlas. Y para eso necesitamos algo fundamental. Necesitamos la descontaminación legal de la Argentina. La Argentina tiene más leyes de las que necesita y tiene leyes que van contra la producción. Tiene leyes que son total y absolutamente a medida de algún interés. Por eso vamos a llegar con un paquete de leyes que va a simplificar, desregular, descontaminar las leyes, las normativas a todo nivel que estrujan a la Argentina. Lo vemos en las importaciones, lo vemos en las exportaciones. Cada uno que importa para poder completar un producto o que importa un producto tiene más trabas de las que debe tener un país normal. Y el que exporta ni hablar. En consecuencia, la Argentina tiene que desarmar esa cantidad de trabas que lo que hacen es simplemente aumentar los niveles de corrupción y el costo argentino. Tenemos que desarmar este costo argentino que es absolutamente imposible para competir. ¿Cómo vamos a competir si acabamos de inaugurar nuestro presidente un tren de pasajeros que para llegar de Buenos Aires a Mendoza tarda 36 horas? Yo le pregunto a nuestro presidente, está bien, quizás no tenemos hoy plata para hacer un tren bala, pero ¿nos gastamos plata para hacer un tren que tarda 36 horas? Cuando necesitamos evacuar nuestras cosechas, necesitamos trenes de carga, necesitamos utilizar todo el dinero para crecer económicamente y generar bienestar en el pueblo argentino. ¿Esa es la concepción? Entonces, quiero decir una última cosa. Todos tienen una pregunta, un dolor en el pecho, que es cómo hacer todos estos cambios con un gobierno que se mantenga. Y yo les quiero decir que mi pregunta en mi cabeza es al revés. Si no hacemos estos cambios, el resultado ya sabemos cuál es. La agonía argentina termina en la muerte de la Argentina. Entonces, tenemos un solo camino. El único camino
es hacer los cambios que generen en la Argentina una estabilización permanente, una apertura a la inversión, una apertura al comercio, una posibilidad de que los argentinos crezcamos y tengamos y hagamos de cada una de nuestras regiones un lugar de bienestar. Y quiero decirles que vamos a tener, como bien dijo Ricardo, muchísimos actores de veto, o para decirlo concretamente, los que nos crucen los camiones en el camino. Y yo les quiero decir que tenemos todo el coraje y todo el carácter para decir, esta vez no nos corren. Esta vez no nos corren. Esta vez no nos van a correr. Vamos a necesitar que el coraje sea del 95% de los argentinos que quieren salir adelante y dejaremos esas minorías intensas tratando de impedir el gobierno del cambio en la Argentina. Por eso necesito que todos los argentinos, desde el primer día, sean custodios de este cambio difícil, porque saben que el cambio no es una calecita que no nos lleva a ningún lado, sino que es un cambio que nos lleva a un capitalismo de reglas, a un país con libertad, a un país donde los ciudadanos van a poder decir, como dijo Ricardo, después de 4 años de trabajo, estamos orgullosos de que este camino arrancó, fue difícil, nos quisieron impedir, pero logramos con todos los argentinos sacarlo adelante. Muchísimas gracias.